Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Cuando yo digo que mi Dios te vino a hablar, se sobreentiende de que la palabra que Dios nos habló por los profetas, que Dios nos habló por los apóstoles, que Dios nos habló por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne, ¿verdad? Es la palabra de Dios que nos habla hoy. El estudio de hoy se llama No olvidando lo que queda atrás. No olvidando lo que queda atrás. Lo que se dice el amado apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, en Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, dice que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que con la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No olvidando lo que queda atrás. Hay que ir al pasado, hay que leer los libros proféticos, hay que ver las cosas que vivió el pueblo escogido por Dios, hay que entender la gente que Dios escogió aún no siendo de Israel, y las maravillas que hizo con esa gente. Tenemos en el caso de Ruth, ¿verdad? Ruth, no siendo israelita, ella dijo a Noemí: no, yo voy a adorar a tu Dios y te voy a acompañar. Y la acompañó y Dios la bendijo grandemente. De ahí, de esa mujer que no era propiamente israelita, sino que era de los gentiles, Dios pues la tomó y la recibió a ella como ella lo recibió a él. Ella era moabita. Nos da a entender a nosotros que el hecho de que nosotros no hayamos nacido en Israel, hablo con los gentiles, no quiere decir que nosotros no seamos judíos. Por eso Pablo dice claramente, trascendiera. Hey, a mí me fascina ser tosco en el hablar, porque eso habla de que Dios no se equivoca en el propósito que tiene. Es muy importante que nosotros entendamos que el hecho de que no hayamos nacido en Israel no quiere decir que no tengamos la oportunidad, cada uno, cumplir los 10 mandamientos. Porque el que cumple los 10 mandamientos ya tiene la promesa de Dios. Y de ahí es que se le demuestra a Dios que le amamos. Cuando cumplimos los 10 mandamientos, entonces le estamos diciendo a Dios: Señor, yo quiero pertenecer a tu pueblo, yo quiero ser de tu pueblo, porque no son los que nacen en Israel, sino los que hacen la voluntad de Dios, los que entran en el reino de los cielos. Por eso, mis queridos hermanos amados, hermanas amadas, es muy importante que nosotros tengamos claro lo que el Señor dijo por los profetas al pueblo de Israel, que es el pueblo ejemplar, es el pueblo de ejemplo. A mí me han llamado hermanos y hermanas diciéndome preocupados por lo que está pasando en Israel. Y yo veo a, ¿cómo se llama? El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y yo lo veo tranquilo. Y el pueblo está tranquilo, a pesar de todas las dificultades que se le pueden presentar. Tienen confianza en su Dios. Y todos los creyentes en Cristo o en la religión cristiana debieran de tener la misma confianza en Dios. Que los problemas, las vicisitudes, todas las cosas que nos acontecen,
pues siempre van a estar ahí, o siempre han estado ahí, pero no siempre es para nuestro mal, sino que en el propósito de Dios, para nuestro bien. Porque lo que se escribió antes para nuestra enseñanza, se escribió. Por eso debemos estar pendientes en la obediencia a Dios. En el principio, recordemos que Dios, ¿quién? Dios. Dios nos dio un mandato. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, estaba hablando el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora veamos la división del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre habló por los profetas. El Hijo se presentó, se manifestó Dios en carne. Y el Espíritu Santo hoy está entre nosotros. Porque vosotros sois el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo, los miembros del cuerpo de Cristo. O sea, somos un cuerpo en Cristo. ¿Dónde entonces está Dios? En nosotros. Dios lo que nos está recordando que antes que estuviéramos en la tierra, ya nosotros estábamos con Él. Y nos dijo que a quién, al Espíritu, al ángel, estaba Dios sentado en su trono, ángeles a su derecha, ángeles a su izquierda, y dijo, cuando hizo y formó al primer Adán, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra imagen santa, conforme a nuestra semejanza espiritual. ¿Cuál es el trabajo entonces? Que por la palabra de Dios, el Espíritu despierta y hace al hombre exterior a imagen y semejanza de Cristo, que es Dios con nosotros. Así a Israel le aconteció cosas que a Cristo le acontecieron, para recordarle al pueblo escogido de los gentiles y de aún de Israel la semejanza de la imagen que tenemos en Cristo. Así que ahora recordamos que como el cuerpo de Cristo que somos, nos toca oír muy bien la palabra para obedecerla. ¿Para qué? Para obedecerla. Porque la gracia que hemos recibido nosotros, que hemos recibido gracia y apostolado por medio de la fe que es en Cristo Señor nuestro, es para obedecer esa palabra. Así que ahora recordamos que como el cuerpo de Cristo que somos, nos tocó oír bien la palabra de Dios para obedecerla. Recordemos, es la desobediencia del primer Adán, hombre, el alma viviente, la que hizo que estuviéramos alejados de la presencia de Dios. Pues al hombre natural, el alma viviente, no se le permite acercarse al monte de Sión, al Edén, a la Jerusalén, la celestial, de donde fue expulsado por su desobediencia. ¿Por qué fue expulsado el primer Adán? Por desobediencia. ¿Qué nos deja ese ejemplo? Que no debemos de ser desobedientes a la palabra de Dios. Ahora bien, por eso es que es importante que la congregación estudie las Escrituras. Que la congregación no solamente sea porque están oyendo al hombre, no, sino que por la lectura y la escritura se ocupa entonces uno de saber si proviene la palabra de Dios o de los hombres. Ahora tenemos la oportunidad, gracias a nuestro Salvador Cristo bendito, reconciliarnos con Dios. Con el primer Adán hubo una separación, pero con el segundo Adán, el cual es el Señor, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios de una forma segura a través del ejemplo de Él, el cual se muestra
claramente en nuestro cambio de ser un alma viviente a un ser espiritual. A través del padecimiento de nuestra carne, por el tiempo de angustia predestinado por Dios para su amada Madre Iglesia, pues ha probado su corazón y probado nuestro espíritu. Dios ha probado nuestro corazón y nuestro espíritu. Ha pesado nuestro espíritu y probado nuestro corazón. ¿Por qué Cristo padeció? ¿Por qué los profetas padecieron? ¿Por qué la iglesia padece? Porque a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Desgraciadamente, cuando tenemos todo, como el primer Adán, Dios le dio primeramente todo. Y después que Dios hizo todo, le dijo, Adán, todo esto es tuyo. No se valora. ¿Ah? Y no se valora. No se valora. No se valora. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Dios dijo y ha hecho, lo ha demostrado. Díganme ustedes, de los profetas, los apóstoles o de la iglesia, de la verdadera iglesia, que no ha padecido. Cuando estoy hablando de la verdadera iglesia, estoy hablando de Cristo y los apóstoles. Padecieron ellos, los que estaban con ellos. Y de ahí el ejemplo que tenemos en nosotros. Por eso es que la dualidad, por ejemplo, el día y la noche, o la luz y la oscuridad. Tú no sabes lo que es la luz y no conoces la oscuridad. Ajá. Es necesario que conozcas los opuestos para llegar a entender y valorar los bienes que Dios te da. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? La diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Por ejemplo, a Cristo, Dios no le dio todo primero, sino que se lo dio después. ¿Dónde se glorificó Cristo como dueño y Señor de todas las cosas? ¿Cuando estaba en según la carne o cuando resucitó de entre los muertos? Ajá, entonces al primer Adán Dios le dio primero toda la riqueza y después le dijo a él, toma, te entrego todo. Al segundo Adán no fue así. Cuando Jesús nace en la pobreza. Nace en la pobreza, vivió toda la pobreza y ahora es dueño y Señor de todas las cosas. ¿Sí me estoy explicando? Ahora bien, de lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió. Para que nosotros tengamos la consolación por medio de la Escritura. Por eso nosotros tenemos que entender lo que hemos padecido, muchas necesidades, que cuando llegue el tiempo de prosperidad, Dios nos ha preparado para que cuando llegue el tiempo de prosperidad, sea en esta vida o en la venidera, aclaro, cuando llegue ese tiempo, entonces nosotros tengamos la oportunidad de mantenernos firmes con Dios en su alabanza y en su gloria, recordando que el hecho de tener mucho nos lleva a estar sin nada, como al primer Adán. Y el hecho de haber tenido poco nos lleva a tener mucho para la gloria de Dios. ¿Sí me expliqué? Así que cuando estemos muy bien en prosperidad, en salud, como esa Virgen pura, limpia, santa, inmaculada, con el Espíritu Santo de Dios en nosotros manifestándose, entonces demos mucho más gracias a Dios y valoremos más lo espiritual. Porque el rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos. El que necesita menos. Esa es la verdad. De la gracia del Señor. El que se siente completo. ¿Ven? Así que ahora tenemos la oportunidad, gracias a nuestro Salvador, Cristo bendito, reconciliarnos con Dios de una forma segura a través del ejemplo de Él, el cual se muestra claramente en nuestro cambio de ser de alma viviente a un ser espiritual, a través del padecimiento de nuestra carne,
por el tiempo de angustia predestinado por Dios para su amada iglesia, pues ha probado su corazón y pesado vuestro espíritu, y como está escrito, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aún siendo hijo predilecto, Cristo, Hebreos capítulo 5, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es necesario nosotros comprender que esto es de cuántas maneras, de la misma manera. Ahora bien, hay un pasaje de Isaías que yo lo quiero leer completo para que nosotros entendamos el ejemplo que tenemos en Israel. En Israel, Dios, cuando hizo padecer a Israel, le hizo padecer como un padre a un hijo desobediente. Y Israel entonces tomaba y se retractaba de su error momentáneo, y entonces Dios le perdonaba y continuaba aquella relación, mejorando a través de que ellos obedecían al Señor. Isaías capítulo 1 del 1 al 20. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en día de Usías, Jatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escuchá tierra, oído amada, porque habla tu Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fueron hijos rebeldes. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, dice el profeta Isaías, mi pueblo no tiene discernimiento. Oh gente mala, pueblo cargado de maldad, raza de perversos. No estoy hablando de Israel ahorita, estoy hablando de Israel en el tiempo de estos reyes. Hijos depravados, dejaron a su Dios, despreciaron al Santo de Israel y le volvieron la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué queréis ser castigados? Dice el profeta. Que Dios dice, aún, todavía os rebelaréis, dice el Señor. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Se acuerdan de Job? Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra comida por extranjeros, delante de vosotros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como errante o enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad sitiada. Si Dios de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra. Gobernantes de Sodoma, oíd la palabra de Dios, escuchad la instrucción de nuestro Señor, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros,
y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas, ni de machos cabríos. El Señor nuestro Dios les está diciendo, ya estoy cansado, que vayan a misa, de que se congreguen, pero que no obedezcan a la palabra. ¿De qué vale llevarme tanta ofrenda, pagar sus diezmos y de que su comportamiento siga siendo el mismo, que no haya cambio, que no haya demostración de amor al prójimo cuando yo estoy en él? Peor aún, porque la acción contradice las normas que están establecidas. O sea, ellos dicen cumplir unas leyes, pero con otras desechan lo que están haciendo. Exacto. El Señor dice, ya estoy cansado de esto. O sea, ¿de qué vale ir a misa si no...? Dicen amarlo, presentan holocausto y todo, pero el comportamiento es fatal. Es fatal. Peor que es peor. Así es. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y sábados, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tengo aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Miren lo grave que es no entrar y hacer los 10 mandamientos. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Literal. Isaías capítulo 1, versículo 16. Deja de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprimid al opresor. Defended la casa del huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Oído que lo voy a repetir, Isaías, en el versículo 17. 1:17. Aprended a hacer el bien. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo aprender a hacer el bien? Buscar la justicia. Reprimí al opresor. Defended a la casa del huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor. ¿Quién lo dice? Y estemos a cuenta. Aunque vuestro mal sea como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Ven? Haciendo estas cosas que están aquí. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ojo aquí. Si queréis y obedecéis, si queréis oír, comeréis el bien de la tierra. Si rechazáis y sois rebelde, seréis consumidos a espada. ¿Ustedes saben cuál es la espada? La palabra. La palabra. Una de doble filo. Ajá. Porque la boca de Dios, ¿de quién? De Dios. Lo ha dicho. Pueblo sensato y obediente a Dios, predestinado para hacer el bien,
Oye el llamado de tu Dios y obedece su palabra. Cuando oigáis hoy su voz, no te avergoncéis de hacer su bien. Porque largura de vida y años tras años de prosperidad caerán como lluvia del cielo sobre todo ser humano que cree y obedezca a estas palabras. Como está escrito en el libro de Joel capítulo 2, 12 al 27. Muchas cosas han acontecido. En estos días un amigo me decía, bendecido, pareciera que el Apocalipsis estuviera en un tobogán de mantequilla y la mantequilla se estuviera derritiendo. Las cosas que han acontecido, le decía yo a él, tienen que pasar, porque ya están escritas. Yo hablaba con el equipo evangelístico Unidos en Cristo, Creyendo en Gracia, 2012 hasta la eternidad. Y comentábamos y hablábamos de este tema y decíamos que todo lo que Dios ha hablado, la gente sabe que está ocurriendo. Pero hacen comentarios entre la multitud. Mira, lo que está ocurriendo ya está escrito y aparece aquí y aparece allá. Pero nadie se está devolviendo al Señor. A nadie le tiemblan las piernas como a Pablo o como a Moisés para devolverse al Señor, para buscar verdaderamente su palabra, para verdaderamente arrepentirse de corazón y decir, hey, un momento, Señor, por favor, quiero poner mi corazón y mi mente a tu servicio, para que tú lo llenes de conocimiento, de sabiduría, y yo poder conocerte a ti y que haya entre tú y yo una alianza de amor, comprender lo que hizo Cristo. Porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Una reconciliación entre Dios y el Hijo del Hombre, los cuales nosotros somos hijos del primer Adán. Y ahí viene nuestra descendencia. Y gracias a Dios por Abraham, el cual halló gracia delante de los ojos de Dios para que Dios le llamara amigo, y que nosotros por fe estamos, gracias a su promesa, la promesa de Dios a él, por medio de Cristo, en esta reconciliación con Dios. Fíjate que Jesús, Cristo, nunca se definió como el Hijo de Dios, él siempre se definió como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, Cristo de Nazaret. Cristo de Nazaret es el Hijo del Hombre. Nosotros, de la misma manera, según la carne, habló de su humanidad, somos hijos de hombre. Si él con su humanidad podía hacer lo que hizo, en la práctica del amor, sí, porque los demás no podían. Si él con su humanidad podría Dios manifestarse en él de una forma tan grata, imagínense ustedes nosotros cuando él mismo dijo, mayores cosas haréis vosotros que yo. Claro. Por eso no podemos ser o dejar de escatimar en ser igual a Dios como cosas que aferrarnos, igual que Cristo. Al mundo no siempre le vamos a agradar. No siempre. Es una pelea constante. Porque el mundo y el hombre. es que el hombre natural siempre quiere más de lo que tiene. En sí mismo. Tiene tu amistad, pero siempre quiere más. Más de ti. El hombre natural nunca es conforme. Quiere tu sumisión. No quiere solamente tu amistad, sino tu sumisión. Sí, nunca es conforme. Siempre va a querer más. Por eso, como se lo he dicho muchas veces, nunca vamos a hacer una Coca-Cola en el desierto para todos. Pero para Dios sí podemos llegar a ser amigos. Amigos de Dios. Usted se imagina lo importante es que Dios nos diga a nosotros lo mismo que le dijo a Abraham. Tú eres mi amigo. Eso sería hermoso y sería maravilloso. Pero ¿qué hizo Abraham para ganarse ese don? Ese regalo de Dios.
Obedeció. Obediencia a la fe. Obediencia. Creyó y obedeció. Por eso, queridos hermanos, todas las cosas que han ocurrido, especialmente empezaron en Venezuela. En Venezuela comenzaron en el año 2000. Desde el año 2000 empezaron a acontecer. En el 2002 ya se afincó un poco más. Y hasta el día de hoy hemos visto tribulación tras tribulación, angustia tras angustia, desesperación tras desesperación. Hemos visto la mano de Dios estar sobre nosotros. Hemos pasado pandemias que se ven cada 100 años, creo. Y nosotros la vimos. Ahora bien, el Señor lo habló por las cartas, por el libro del profeta Joel. Cuando leemos Joel capítulo 2, dice que hay un pueblo que tiene delante de él al Edén y detrás de él brasas ardientes, llamas de fuego. Y yo tengo puesto la mirada en ese Edén, porque el Edén no está fuera de la tierra, está en la tierra. Y el Edén, lo único que necesita el planeta para estar en ese Edén es que la mente del hombre cambie. Si todos pensamos igual que Cristo, y no precisamente en ser carpintero, sino en su área espiritual de la obediencia a Dios, y Cristo lo único que dice, ¿qué debo de hacer, Señor? Cuando tú le preguntas para yo entrar en el reino de los cielos donde tú estás, Él lo único que te dice es cumple los 10 mandamientos. Más nada. Señor, pero yo quiero ser perfecto. Participa de SEDACA. Justicia social. La justicia social. Más nada. Cristo nos dice que tenés que cumplirte los 603 mandamientos. Él no los cumplió. Por eso le mataron. Porque él no cumplió los mandamientos de Moisés. Él cumplió los 10 mandamientos de Dios. Ahora bien, pueblo de Venezuela y el mundo. Oiga bien esto que está aquí en Joel capítulo 2 del 12 al 27. Estaba comentando yo en estos días que hay gente que cambia el mundo violentamente y Jesús fue uno de ellos. Y lo cambió violentamente porque en 2000 años estamos pensando todavía y cambiamos la manera de pensar. Ya Jesús es el cristianismo. Y Él lo cambió con la fuerza del amor. Fíjate cómo es esa revolución, ese cambio tan drástico del mundo. Esperaban que fuera a espada, esperaban que fuera con armas. Romano, pero no, hay una forma más eficaz. Cambiar la forma de pensar. Y Él le dijo, mi reino no es de este mundo. A veces la gente está brava porque simplemente todo le sale mal. Pero si nosotros ayudamos a esa persona que todo le sale mal, a que las cosas le salgan bien, no estaríamos haciendo que esa persona pensara de otra forma. Eso es amor. Claro. Eso es amor. Entonces hay formas de materializar, ¿verdad? El bien que tenemos aquí. Eso es caridad, como lo que dije yo hace rato. Eso es amor, eso es caridad. Cuando yo me le entrego a la otra persona y la ayudo a ver mejor las cosas, visualizar mejor Así es, para la gloria de Dios. Y ese es el propósito de Dios con Cristo. Claro. Cambiar la mente humana. Joel capítulo 2 del 12 al 27. Si prestan mucha atención, el pueblo de Venezuela seguramente se va a identificar mucho con esto. Por eso pues ahora dice Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con hambre, con llanto y con lamento. O sea, como dice Pablo y escribe Lucas en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Por eso dice el profeta, por eso pues ahora dice Dios,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con hambre, con llanto y con lamento. Esto no lo tenía el primer Adán en el Edén. Ni hambre, ni llanto, ni lamento. ¿Ven? Rasga vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Se acuerdan cuando Job rasgó su vestido? No, ahora no vamos a rasgar el vestido. ¿Se acuerdan cuando los fariseos rasgan su vestido? No, ahora no vamos a rasgar nuestro vestido, sino nuestro corazón. Rasga vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Cómo se pueden convertir al Señor vuestro Dios? Cumpliendo los 10 mandamientos. Hermano, ¿dónde están los verdaderos 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Literal. Busquen la Biblia más vieja, más antigua, y a usted ahí se va a dar cuenta de que se va a dar cuenta claramente de cuáles son los verdaderos 10 mandamientos. Rasga vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y presto a revocar el castigo. Tremenda noticia. ¿Ah? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí para ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Toca trompeta en Sión, proclama el verdadero ayuno. ¿Usted sabe cuál es el verdadero ayuno? Bendecido, yo no sé cuál es el verdadero ayuno. Busque Isaías, capítulo 58, desde el versículo 1 al 14. El título dice el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Amén. Toca trompeta en Sión. Recordemos que está la Jerusalén actual y está la Jerusalén celestial. La actual allá está, en Siria. La celestial está en todas las naciones. Porque Dios agarró el prole de Israel y lo echó en toda la tierra. ¿Ve? Así que toca trompeta en Sión, proclama ayuno, o sea, el ayuno verdadero, que es compartir, convoca asamblea solemne, reúne al pueblo, santifica la reunión, junta a los ancianos, congrega a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros competentes del Señor, y digan: ten piedad hoy, Dios, de tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se burlen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces Dios, lleno de celos por su tierra, tuvo piedad de su pueblo. Respondió Dios y dijo a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, vino y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más haré de vosotros la burla de las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su vergüenza y su vanguardia será hacia el mar oriental, y su retaguardia al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su fetidez, porque hizo grandes cosas.
Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hizo grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros pues, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia con justa medida, y hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el pulgón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Se acuerdan de esto? Y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el pulgón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Debe ser el que sacamos. Ajá. Y la langosta, los que se comen todo, sí, y te dejan sin nada, sí, que son unos saltamontes que son verdes y que tienen una bichita aquí rojita. Son plagas. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios. Oído, amada. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén, yo lo recibo. Y conoceréis que estoy yo en medio de Israel, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Amén, yo lo recibo. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y mi pueblo jamás será avergonzado. Amén, yo lo recibo. Por eso, yo no temo por Israel. Porque si yo en verdad creo en el Dios de Israel, yo sé que eso va a permanecer. Dios no va a destruir a su pueblo, ni va a permitir que nadie lo destruya. Pueden tener bajas. Está escrito que las 3/4 partes de la tierra o de la humanidad sería destruida. ¿Cuántas personas no están muriendo y mueren a diario? Unas cuantas. A diario. Por eso, confiemos en el Señor, porque nosotros no podemos tener miedo a la muerte. Porque la muerte es la transición a la vida. La muerte es vida. A la muerte es vida. Sea del cielo para acá o de aquí para el cielo. Si nos quita la vestidura angelical y nos hace un espíritu y nos mete en estos cuerpos, tuvo que haber una separación. Y separación es muerte. Y de la misma manera de aquí para allá. Por eso creemos en Cristo, que nos da la resurrección de los muertos. El pueblo que la celebra en la muerte, él pasa a la otra vida. Hay muchas religiones que simplemente lo que te dan es tener paz contigo mismo. Pero en el momento de la muerte, ¿qué paz vas a tener si pensáis que hasta ahí llegó todo? Le podréis querer meter eso al cuerpo, pero el cuerpo no lo va a terminar aceptando. Así que confiemos en el Señor. Confío en ti, Señor, y doy gracias a Dios por todo. Como está escrito en Romanos capítulo 8, 31 y 32. Pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó en dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que va a pasar, y nadie lo va a poder evitar.
Todo está, Todo está aquí. y lo que está escrito, escrito está. ¿Qué tenemos que hacer? Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que tengamos de vida, vivamos para el Señor. ¿Ve? Demos la armonía de Cristo a nuestros hermanos. Vivamos en esa armonía, construyamos esa paz de Cristo en nosotros y estoy seguro que vamos a tener una vida larga, próspera y sobre todo con la paz de Cristo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que los presento como una virgen pura, santa, inmaculada, a Dios Señor nuestro. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de todos nosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto clamamos Abba Padre y damos gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvo hoy compartiendo en este live y que siempre están pendientes de estos estudios. Con el favor de Dios, este sábado, 10 de la mañana, hora Venezuela, estaremos transmitiendo en vivo nuevamente un nuevo capítulo de la vida de Dios y los hombres. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy su hermano querido. Ángeles, Abba Padre. con todos ustedes, amadas. Amén, Abba Padre.